Buen día, mi nombre es John Hernández del curso Diseño de Bases de Datos UNAD. Voy en quinto semestre y soy estudiante de la universidad. Bueno, vamos a ver un poco sobre las bases de datos. Las bases de datos son muy importantes para nuestro día a día y han venido siendo muy importantes para los negocios, para las universidades, para cualquier sector empresarial, educativo, médico. Las bases de datos siempre van a estar ahí de forma directa o indirectamente. Al momento de yo ingresar a una aplicación móvil, al momento de ingresar a una página web, a una aplicación de escritorio, a cualquier tipo de aplicación, de una u otra forma voy a estar interactuando con estas bases de datos. Entonces vamos a ver un poco la evolución de estas. Por ejemplo, en los años 70, en 1970, Edgar Frank Cobb fue el que creó el modelo relacional y el que presentó el modelo relacional que se usa hoy en día en las bases de datos relacionales. ¿En qué consiste el modelo relacional? El modelo relacional nos dice que la información, los datos tienen que estar estructurados en tablas, en columnas y en registros y tener relaciones entre sí para que esta información no sea redundante. Yo no tenga que estar repitiendo información en un lado y la misma información en otro lado, sino que en una sola tabla voy a tener toda mi información y si yo quiero conectar esta información con otros módulos de la aplicación o algo, simplemente hago una relación con estas tablas. Después, en el año 1977, Oracle fue la primera empresa en implementar este sistema de administración de datos relacional comercial en el mundo. Toca tener en cuenta que este era privativo, ¿no? O sea, Oracle fue que en ese momento no se llamaba Oracle, tenía otro nombre, pero, pero fue la primera empresa que cogió este modelo relacional y lo implementó, ¿sí? Ya para comenzar a comercializarlo. Luego el modelo relacional consiguió establecerse en el mercado de datos en 1980, que ya era cuando ya comenzaban a haber muchos sistemas, bases de datos relacionales y se comenzaba a usar mucho este modelo. Después, en 1987, Microsoft lanza SQL Server. SQL Server es un lenguaje o sea, SQL Server es la competencia de Oracle, digámoslo así, y está pensada para grandes empresas, ¿no? O sea, si yo voy a pensar en usar SQL Server, pues tiene que ser para un fin corporativo, para un fin donde yo necesite una base de datos muy robusta. Y es la competencia directa de Oracle. En el 77 fue la primera empresa en 1977 fue la primera empresa en implementar un sistema de administración de bases de datos relacional en el mundo. Bueno, eso ya visto. En los próximos años, en el año 1995 apareció MySQL. MySQL tiene una peculiaridad y es que es muy asociado y muy fácil de integrar la PHP, porque en esos momentos PHP era un lenguaje que estaba en ese momento. Entonces, cuando salió MySQL, que era open source, fue el primer programa open source que hubo de bases de datos, porque todos los gestores de bases de datos anteriores a este eran eh, open source, eran privativos. Y a partir de este año comenzaron a hacer ya salir open source. Entonces en 1995 apareció MySQL y se integra muy bien con PHP. Luego en el 96 apareció Postgres, que también es un motor de bases de datos muy robusto. En el año 2000 apareció SQLite. SQLite es un paradigma diferente al que se ha venido trabajando y se usa a través de los archivos. Entonces guarda la información a través de archivos. Este gestor de base de datos salió a partir porque las aplicaciones móviles era muy necesario poder guardar toda esa información. Entonces,
ese SQLite vino a, a implementarse en los dispositivos móviles. Y hoy en día SQLite se usa mucho para dispositivos móviles o para otras aplicaciones también, pero es muy usado en este entorno, ¿sí? Porque yo muchas veces necesito trabajar información de forma offline, entonces SQLite me, me ayuda mucho. En el 2000, bueno, 1900, en el 2009, acá en MariaDB es 2009. MariaDB apareció en el 2009, es 100% Oracle y 100% compatible con MySQL. Lo que yo pueda hacer en MySQL lo puedo hacer en MariaDB. Hay que tener en cuenta que MySQL fue comprado por Oracle, entonces esto como que asustó un poco a las personas, entonces decidieron crear este proyecto MariaDB. Después, con la aparición de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, etc., viene un nuevo concepto que se llama NoSQL. Precisamente se llama NoSQL porque es, son gestores de bases de datos no relacionales. Precisamente no van con este modelo relacional. El modelo relacional está conformado por 12 reglas eh, en las que se tiene que seguir estrictamente para que esta base de datos sea relacional. Si no las cumple, pues sería no relacional. Y en las bases de datos no relacionales normalmente no se cumplen con estas 12 reglas que se plantearon anteriormente. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando yo quiero escalar la información y necesito llevarla a un nivel mucho más grande, donde van a haber miles, millones de datos generándose y guardándose mis recursos, comenzaba a haber un problema, porque cuando yo usaba una base de datos relacional, el principal problema con grandes cantidades de información es que necesitaba consumir muchos recursos de los servidores y esto se reflejaba fácilmente en la factura. Entonces, con las bases de datos no relacionales, con este paradigma, voy a poder gestionar una mayor y una gran cantidad de información con menos recursos y voy a poder expandir más mis servidores en caso de que lo requiera. Y cada uno tiene sus características y sus ventajas también. Las tendencias. Actualmente se siguen usando mucho el modelo relacional. Es un modelo relacional que está muy establecido en el mercado y va a perdurar por mucho tiempo más. Y también hay una fuerte tendencia al usar bases de datos no relacionales. Por ejemplo, está MongoDB, Cassandra. Si se ve en el tema de desarrollo, se usa mucho MongoDB, se está comenzando a usar mucho DB y también cada vez que se requiere guardar mucha más información, entonces es más preferible usar una base de datos no relacional. Tengamos en cuenta que estas bases de datos normalmente no manejan transacciones, que es algo muy importante que se usa en las bases de datos relacionales, por lo cual me permite eh, tener más cantidad de la información, pero a veces me permite tener un poco más de redundancia. Ejemplo de las bases de datos. Digamos que en esta imagen se puede ver claramente las bases de datos están en la nube, eh, guardadas en un hosting. Estas se conectan a cualquier tipo de aplicación, aplicación móvil, web, de escritorio, etcétera. Y al final los usuarios están interactuando con esa aplicación, por lo tanto interactúan con la aplicación y las aplicaciones con las bases de datos.